la mentalidad en el deportista. Voy a dar un breve resumen de la hoja de vida de la maestra. Tiene un doctorado en actividad física y deporte, máster en psicología del deporte y actividad física, maestría en nutrición deportiva, máster en nutrición deportiva, diplomado en kinesiología y rehabilitación deportiva, ponente en varios eventos a nivel nacional e internacional, catedrática de posgrado, docente de la Federación Mexicana de Fútbol, psicóloga deportiva en la Liga BBVA México Femenil, certificada como entrenadora TRX. Adelante, maestra. La recibimos a usted con fuertes palmas virtuales, maestra Teresa Peñalosa. Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Primero saludarlos desde aquí, desde México. Sean bienvenidos a esta conferencia que vamos a dar. Voy a tratar para que me conozcan, digo, de manera, eh, permítanme, aquí me le pongo. Creo que aquí ya me pueden localizar. Permítanme. Estoy con el nombre de Teresa Peñalosa por ahí, que me puedan, nada más quería que me pudieran ustedes conocer. Y aquí vamos a empezar la parte de la ponencia. Voy a permitirme compartir. 10 minutos voy a dar para, al finalizar mi tema, para que haya, poder contestar algunas preguntas, dudas que ustedes tengan. ¿Sale? Hola, creo que ahí ya se ve la presentación. Sí, Y bueno, perfecto. Estamos viendo su presentación, maestro. perfecto. Entonces voy a iniciar. Voy a dejar, digo, de compartir la pantalla para concentrarme en la parte del tema. Cualquier duda, pregunta, estaré aquí resolviéndola. Y bueno, el tema que voy a impartir el día de hoy tiene que ver con esta parte de la mentalidad. Que de repente, ¿qué entendemos? Y voy a dejarlo, el tema mentalidad en el deportista. Antes de hacer alguna pregunta o algo sobre este tema tan fuerte, delicado y actual que estamos viviendo con nuestras personas de actividad física, con la parte de los diferentes deportistas, fíjense, quiero presentarme con ustedes. De repente es importante que ustedes conozcan quién está detrás de cada una de las conferencias que nosotros damos. Yo estoy actualmente estudiando el doctorado en la Universidad Europea de Madrid. Por ahí me encuentro estudiando el doctorado, tengo el posgrado en nutrición deportiva en la Universidad Europea de Madrid, también en México la maestría en nutrición deportiva, de formación soy licenciada en psicología por la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, y bueno, también tengo ahí el máster en la UNED España en psicología del deporte. Y bueno, actualmente me dedico yo lo que es a asesorar a atletas, diferentes deportistas, tanto futbolistas, taekwondoines, tenistas, basquetbolistas, nadadores. Y bueno, también soy docente de posgrado en las áreas de fisioterapia deportiva, nutrición, psicología, entrenamiento, todo lo que tenga que ver en el mundo de las ciencias aplicadas al deporte. Y bueno, en este tema que voy a compartirles es la mentalidad del deportista, y quiero el por qué es importante el trabajo mental en los deportistas. Hablamos de repente mucho trabajo en la parte mental, ¿no? El por qué es importante desarrollarnos, por qué lo tenemos que trabajar día a día, ¿sí? Anteriormente no se escuchaba tanto el trabajo psicológico del deportista, ¿no? Pensábamos que la gente tenía que trabajar, o el deportista tenía que trabajar físico, técnico, táctico. Pero ahora cada día que enfrentamos las competencias nos damos cuenta del estrés, de la presión, de la ansiedad que sufren los diferentes atletas, y todo esto tiene que ser solventado por profesionales. No todo es echarle ganas, chicos y chicas, las que me están escuchando, profesores, entrenadores, nutriólogos, psicólogos, no es echarle ganas.
Esto es un trabajo que se viene haciendo diario y que es importante que cada uno de los profesionales empiece a inmiscuirse en las ciencias aplicadas al deporte. Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué es tan importante el trabajo mental? Porque necesitamos un equilibrio en el deportista. Necesitamos un equilibrio a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel técnico. Si nosotros no llegamos a tener esta estabilidad en los atletas, va a llegar en un momento dado a tener que vivir de ciertas situaciones los atletas que no van a poder solventar con la ayuda del entrenador, ¿ok? Y bueno, entrenar la mente es tan importante como entrenar el cuerpo. Si yo entreno físicamente 20 horas, técnicamente 20 horas, sí, voy a ser bueno en esas áreas, pero es importante cómo voy a desarrollar estrategias para mejorar las emociones y el control de emociones dentro de las competencias. Últimos partidos, últimos minutos en un partido de básquetbol, de voleibol, de fútbol, de béisbol, ¿sí? Últimos minutos donde el deportista llega a perder el equilibrio y si no tiene ese control emocional, pues falla en los últimos minutos. Y hablamos de qué es suerte, ¿no? La suerte no existe, jóvenes. La suerte tiene mucho que ver con este trabajo que no se hace, ¿sí? Y este es el trabajo que tenemos que desarrollar. El entrenar la mente es de manera integrativa. La mentalidad puede marcar la diferencia entre un entrenamiento y por lo tanto en una competencia. El entrenamiento en el ámbito del deporte se rige a través de parámetros, así como entrenamos la parte física, la técnica, hay que desarrollar programas psicológicos, ¿sí? Ok, aspectos importantes en un deportista. ¿Cuáles son los aspectos? La técnica, sí es importante que esa la va a colocar el entrenador, técnica y táctica. La parte preventiva, que tampoco está tan evolucionada en nuestro país, en México y en varios países, que es la prevención de lesiones. Y esto se logra a través de fisioterapeutas deportivos o kinesiólogos deportivos. Y a través de ellos podemos empezar a desarrollar programas preventivos para que los deportistas se lesionen menos. Viene la parte nutricional. Nutriólogos enfocados a la actividad física y deporte, no nutriólogos generales, no nutricionistas generales, enfocados al deporte que vamos a desarrollar. Luego viene la parte emocional, que le dejamos y pensamos que son charlas cada mes, los entrenadores que me están escuchando, la parte psicológica y el entrenamiento mental no es cada mes, no es cada 2, 3 meses. Es un entrenamiento que se hace diario, semanal, dependiendo de la habilidad psicológica que vayamos a desarrollar. En todos los deportes, más que la mente marca diferencia. Ojo, hace unos años me decía un profesor, si todo fuera mental, pues entonces que contraten a puro psicólogo. Ojo, ahí tiene mucha razón, no todo es mental. Tenemos que trabajar en conjunto y todas las áreas. Porque eso de que 90% es mental y entonces lo físico, lo técnico no juega, claro. Tiene que ser un conjunto y todo se reparte en una dimensión donde cada uno de los actores son importantes, incluido y que al final van a generar en dónde, en potencializar el desempeño deportivo en el atleta, ¿no? Es dedicar tiempos al aspecto mental y a la salud mental, hay que dedicarle tiempo. Hay que trabajar estrategias que funcionen para que el deportista se pare bien en los escenarios, ¿sí? Para que el deportista en un momento dado pueda estabilizarse y si comete un error en el campo o en el tatami o en el área de atletismo, sepa solventarlo, ¿no? Es dedicar habilidades y trabajar para superarlas, ¿no? En algún momento. ¿Quién es el encargado de este aspecto? El psicólogo del deporte. ¿Quién es un psicólogo del deporte? Saqué licenciado en psicología. ¿Por qué? Porque es importante una formación. Y ojo, aquí es empezar a profesionalizar el área de la mente. Pensamos que cualquier persona que le interesó, salió de la preparatoria, hizo un curso de coacheo, ya puede con las habilidades mentales. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque con la mente no se juega, con las emociones de las personas. En este caso hay gente y tenemos que ver profesionales preparados. Pongo el ejemplo, esta jugadora competidora de gimnasia, Juegos Olímpicos, que antes de competir, directo ya en Juegos Olímpicos, Estados Unidos como país, y de repente se enfrenta a una situación donde ella pone un comunicado donde no va a competir. Para ella es más importante su salud mental. No se trabajó esta área.
Y a lo mejor muchos dicen, es que es Estados Unidos, tiene que trabajar, tiene que hacerlo. No es porque no tenga el dinero, saben que tiene que ver la formación y la cultura deportiva. Cuando nosotros como países, como Estado, como municipio, como país, podamos incrementar que tiene el atleta para desarrollar y tener un mejor desempeño deportivo, todos colaboradores tienen que estar esenciales y empezar a contratar entrenadores y creer en la psicología del deporte, vamos a empezar a evolucionar. La mentalidad no es échale ganas, tú puedes hacerlo, eso cualquiera te lo dice. Hasta el señor que vende allá afuera los refrescos te puede decir échale ganas. Esto es un trabajo que se hace día a día, ¿sí? Y este trabajo tiene que ver con un profesional que se está formando y que está en formación, porque no nada más es que aprender a controlar las emociones, sino estar dispuesto a poder solventar lo que conlleva el desempeño y rendimiento del atleta, ¿ok? El entrenamiento mental consiste en dotar, fíjense, a los deportistas de estrategias psicológicas. Por lo tanto, es psicólogo, ¿sí? Para que adquieran habilidades de enfrentar entrenamientos de estrés, motivación, concentración, atención, toma de decisiones dentro del terreno de juego. Quiero que el atleta tome una decisión, pues tengo que enseñarle a tomar decisiones. Eso no crean que desde que nacemos lo tenemos. Tenemos que desarrollarlo. Una motivación, empezar a involucrar la parte de motivación interna. Empezar a saber por qué el atleta hace una actividad deportiva, por qué le motiva diferente partido, diferente combate. Un boxeador, por ejemplo, ¿no? Que un boxeador tiene que aguantar 12 rounds, estar en buena forma física, pero también una buena forma mental para poder desempeñar y tomar decisiones en momentos críticos y adecuados, ¿no? Hace tiempo recuerdo el combate que hizo Manny Pacquiao en un momento donde un mexicano lo noquea, ¿no? El mexicano lo noquea, ¿sí? En un momento dado pierde la concentración por ciertos momentos y el impacto está. Aquí es importante cómo se trabaja para llegar a ciertas competencias y qué habilidades debe de enfrentar en los entrenamientos para que asuman la competencia. En las competencias ya no se corrige, para eso están los entrenamientos. En las competencias que se hace, en algún momento un señalamiento, una pequeña instrucción, pero todo se hace en los entrenamientos. Es increíble ver en medios de comunicación cuando de repente es que no estaban concentrados. ¿Te enseñaste a concentrarse? Es que en últimos minutos perdió la atención. Es que no saben tomar decisiones. Ok, pues todo eso se trabaja, ¿sí? Y es importante desarrollar programas y dejar entrar a los especialistas. Acabo de ir a un congreso iberoamericano de psicología del deporte en la ciudad de Monterrey, aquí en México, donde vinieron diferentes psicólogos de varios países deportivos, y uno de los aspectos que me gustó en muchas de las conferencias que daban, decía uno de ellos de Barcelona, ok, actualmente se cree mucho en el coaching, sin preparación. Si ellos abrieron la puerta, pues entonces entrarle, porque las emociones no la dominan los coaching, ¿sí? Hay que trabajar y hay que estar con profesionales para que creamos en un momento el desempeño, el rendimiento deportivo. Y hay que tener una cosa importante, antes de ser deportista es un ser humano. Antes de llegar a ser atleta de alto rendimiento es ser humano. Y por lo tanto, hay que tener el bienestar y salud mental en el deportista. ¿Sí? A lo mejor cuando ya tiene una situación fuerte, claro, lo canalizamos, para eso están mis colegas psicólogos clínicos. Pero cuando hay una situación fuerte, cuando es una situación de emociones, es algo que el psicólogo se controla. Pero alguien que no esté en el área, que no está capacitado, va a ser muy complicado que desarrolle este aspecto mental. ¿Qué se ve en el entrenamiento mental? Hay que trabajar las técnicas psicológicas, ¿sí? Que llevan a adquirir una determinada habilidad, desde establecer objetivos, desde una relajación adecuada, desde los automensajes, la visualización, que muchos de los atletas de repente la hacen solos, ¿no? Visualizan. Aquí yo tengo atletas mundialistas que visualizan. Ok, imaginan cómo va a ser su competencia. Las situaciones controlan todo lo que puede pasar. Hay atletas que visualizan un momento antes y lo que pasa es que se estresan. Y al momento de enfrentar la competencia, se desconcentraron y todo lo que habían planeado no importa. Aquí es importante un seguimiento, un trabajo día a día.
A nivel de lectura, se dice que la psicología del deporte es a partir de principio de temporada. Sí, eso es lo más ideal. Lo ideal es que los equipos, los atletas, el grupo de deportistas, las directivas, contraten a los psicólogos en principio de temporada. La realidad, al menos aquí en México, ¿cuál es? Es que a veces entramos para ejecutar 5 juegos, o a veces entramos para 6 peleas, o a veces entramos para 5 combates, ¿no? O para un torneo de natación. A veces tenemos que intervenir en esos momentos. Y para esto es importante en un determinado momento que nosotros trabajemos sobre un programa establecido. Y también hay el desarrollo de habilidades psicológicas que tiene el deportista que hacer posible, como la motivación, la autoconfianza, el control atencional, en un momento el estrés, el autoconocerse a sí mismo. Esta autoconfianza que debe adquirir para enfrentar un entrenamiento y asimilarlo en una competencia. Por lo tanto, el entrenamiento mental prepara a un deportista antes, durante y después de la competencia. Ojo, los psicólogos del deporte no intervenimos durante la competencia. Ese es un trabajo, porque hay un trabajo que hacemos con entrenadores. El entrenador, cuando toma diplomados, cursos en psicología del deporte, es benéfico. ¿Por qué? Porque hay situaciones en la enseñanza-aprendizaje que él va a empezar a meter factores psicológicos. Por ejemplo, en un partido de básquetbol, es un medio tiempo, no va a venir el psicólogo a hablarles. No es lo más indicado. ¿Quién va a hablar ahí? El entrenador con estos aspectos psicológicos. ¿Sí? Él es el que va a hablar y para eso hay cursos. Yo me encargo de asesorar en la Federación Mexicana de Fútbol. Trabajo como docente. ¿Sí? En un momento dado ahí doy capacitación a entrenadores que se están formando para preparadores físicos, para entrenadores de porteros, para directores técnicos, ¿sí? Y también preparo especialistas en nutrición, en fisioterapia, en entrenamiento deportivo, ¿sí? En propio psicología del deporte, para poder evolucionar y poder tener herramientas más benéficas a la hora de estar desempeñando el labor, ¿no? Y importante, antes, ¿qué podemos hacer? Antes sí se puede hacer algo. Se trabaja estrategias, a lo mejor de relajación, de establecimiento de objetivos, de recordatorio, de autorregistros, ¿sí? Y después de la competencia. Yo regularmente después de la competencia, luego les digo a los chicos, a las chicas con las que trabajo, a los deportistas es, toma ese tiempo. Hayas ganado, hayas perdido, date ese tiempo. Habrá momentos para analizar esa situación. ¿Sí? Habrá, no sé, si jugó un sábado y de repente hay que analizar hasta el día lunes, martes, que haya esa tranquilidad, porque a lo mejor se perdió y están calientes de la situación, ¿no? Enojados, frustrados, ¿sale? Ok, características para entrenamiento mental es que es importante ver en la salud mental y psíquica del atleta. Es una persona. Cuando un atleta dice, quiero que me asesores, cuando una directiva, cuando un cuerpo técnico te invita a trabajar como parte del equipo, hay que asumir la responsabilidad muy ética. ¿Y esa cuál es? Estar en formación, tener una formación para poder lidiar con las emociones que pueda vivir el atleta. Sí, porque al final tenemos que enseñarle a aprender a separar lo que vive dentro del campo y afuera del campo. Otra, específica en el deporte, hay que conocer el deporte que estamos asesorando. ¿Sí? Si es tenis, si es natación, si es fútbol, si es básquetbol, hay que conocer mis cuidados. El psicólogo del deporte está dentro del campo. Anteriormente no, anteriormente era aquel que iba al consultorio y entonces el atleta no tiene ganas de ir. Actualmente hay que quitar eso. Hay que empezar a desarrollar psicólogos en el campo deportivo. Porque en el campo, ¿cómo voy a enseñar a concentrar si ni siquiera sé qué ocupo dentro del campo? ¿En qué me tengo que concentrar si soy tenista? ¿En qué me tengo que concentrar si soy un nadador? El nadador, cuando está dentro del agua, absolutamente no escucha. Tienes que desarrollar estrategias dentro del entrenamiento que le ayuden a percibir, que le ayuden a centrar objetivos de la ejecución que va a hacer. Por ejemplo, con nadadores he trabajado mucho la parte de la entrada, ¿no? Yo no voy a la técnica. Eso le toca al profe, ¿sí? Pero el atleta, a la hora que dan el pitido, ¿sí? El silbato de salida, el atleta o sale antes o después, y esos pueden ser benéficos o perjudiciales para saber hacerlo. Hay nadadores que no saben cerrar, ¿sí? Ya están en los últimos kilómetros para llegar
y de repente al mismo ritmo. Actualmente asesoro Tower Running, que es carrera vertical. Son atletas que escalan los edificios más altos del mundo y de repente es duro, suben o escalan las escaleras en un momento dado y es en el menor tiempo posible. ¿Sí? ¿Ok? Otra importante es conocer requerimientos psicológicos de cada una de las disciplinas deportivas. Eso es lo que tiene que tener la parte psicológica. Por eso es aprender a lidiar con los factores emocionales que pueda llegar a desenvolver, ¿no? Y por lo tanto, el responsable del entrenamiento mental debe ser el psicólogo deportivo, sí o sí. Sí. Eso no quiere decir que el profe no lleve durante su entrenamiento parte psicológica, claro, claro. El profe para dar una clase, para enseñar, tiene que entender la parte pedagógica, pero también la parte psicológica, desde cómo le hablo, cómo lo motivo. Por ejemplo, hace algunos años nos mandaban llamar a nosotros para motivar al equipo. Nosotros no motivamos, es todo el equipo, ¿sí? Todo el equipo, día a día, el profe, una instrucción que dé, un objetivo que dé, una buena ejecución que haga el atleta, lo va motivando día a día. Entonces, es un trabajo en conjunto, pero es un área indispensable que actualmente muchos equipos y muchos atletas no la trabajan. Cuando la diferencia de un competidor del alto rendimiento, ¿cuál va a ser la diferencia? Ya no tiene que ver nada más con el aspecto técnico-táctico. En Juegos Olímpicos ya no se gana con eso. Puede ser el más rápido, pero el más ineficaz para ejecutar. ¿Sí? Hay competencias que son de eficacia. Hay competencias, por ejemplo, imagínense uno de velocidad, ¿sí? Usain Bolt, por ejemplo, que competía 27 segundos. ¿Y cuántos entrenamientos hacía diarios? Tiene que tener una cabeza fría y una toma de decisiones precisa para poder ejecutar en 27 segundos lo que ha entrenado en 5, 15, 20 años. En últimos minutos, un combate de taekwondo no es, recuerdo que cuando asesoro taekwondo Ines, que es patada importante en el momento importante. No es suerte. No es que la metí porque fue suerte. Es cuestión de trabajo. Y en un momento dado, para que el atleta aprenda a ejecutar, hay que trabajar. ¿Ok? El trabajo psicológico consiste en gran parte en enseñar diferentes estrategias, cuáles son las más apropiadas en entrenamiento en la vida diaria para tener bien definido el objetivo. ¿Quién define en un momento dado el trabajo que vamos a hacer? Es una conjunción entre el cuerpo técnico. El entrenador debe ser partícipe de esto. De hecho, yo a mis sesiones trabajo con los entrenadores. Nada de que son a puerta cerrada, de que a ver qué vas a hacer, psicólogo, no. Las sesiones tiene que estar el entrenador. Y aquí es importantísimo que trabajemos a la par del entrenador. ¿Cuándo va a confiar el entrenador en tu trabajo? Cuando se actualice, se capacite. Cuando un entrenador está actualizado y capacitado, sabe que la psicología del deporte hecha por profesionales funciona. Que la salud mental del atleta para que ejecute y rinda mejor en un deporte es adecuado. Por ejemplo, hay jugadores que antes de iniciar un partido, que les gusta el voleibol o fútbol americano, en primeros minutos un error y hay atletas que no se reponen. Toma la decisión el entrenador, mejor de sacarlo. Hay atletas, entonces, ¿cuál es aquí el trabajo? El que un atleta aprenda a lidiar con los errores dentro del terreno de juego. Y para eso hay estrategias psicológicas en la toma de decisiones, el poner al atleta en posiciones parecidas a la competencia. ¿Sí? Por ejemplo, hay atletas que no saben enfrentar la presión. Les cuesta trabajo la presión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a desarrollar eso en los entrenamientos. ¿Con quién? Ayuda de instrucciones del entrenador, ayuda del público, ayuda en un momento de los compañeros para que el atleta aprenda a lidiar con ello, ¿no? Y entonces, por lo tanto, nuestra función, ojo, como psicólogos, será el perfeccionamiento de estrategias psicológicas y podemos ayudarle a cambiar, a modificar, y para esto estudiamos la parte de psicología o modificación de la conducta, que tiene que ver con estrategias cognitivo-conductual, que esta es una corriente de la parte psicológica. Cognitivo, que tiene que ver con todos los pensamientos y sentimientos y emociones, y la parte conductual, como su nombre lo dice, la conducta. El cómo modificamos una conducta. No nada más es échale ganas y el chico cambia, ¿no? Tiene que ver con este trabajo, fíjense, todo lo que entrenemos tiene que pasarse al escenario. Hace un tiempo me contrataron para
para dar trabajo, pláticas de trabajo en equipo, porque el equipo no se comunicaba, ¿no? Y ese trabajo en equipo que tenemos que dar, ¿sí? Tiene que ser con estrategias que tengan que ver con el deporte. Hubo un psicólogo que hizo una estrategia de trabajo en equipo, las hizo en el hotel, todo muy bonito, ¿sí? Y al día siguiente no, les meten 5-0, ¿no? Ok, perfecto. Se llevaban muy bien, pero esa estrategia estuvo inadecuada. ¿Por qué inadecuada? Porque no se entendían dentro del campo. Fuera sí, fuera se llevaban bien, risa y risa, pero entre el juego. ¿Qué quiero decir con esto? Que el psicólogo del deporte tiene que estar en campo. Quitemos al psicólogo del deporte de sus consultorios, de que el atleta se siente mal, ¿sí? El atleta tiene que estar, aprender y enseñarle nosotros, ¿sí? A que aprenda a diferenciar dentro y fuera del campo. Cuando son niños, el trabajo que tenemos que hacer mucho es con entrenadores y con padres de familia. Cuando son en deporte de iniciación, cuando estamos trabajando en los juveniles, que todavía dependen de sus padres, es importante desarrollar programas para padres de familia. Es importante desarrollar cursos para entrenadores, ¿sí? Y es importante desarrollar programas para el atleta. Los hábitos se aprenden día con día, pero es un hábito que yo traiga de mi casa, ¿sí? ¿Cómo voy a modificar ahora en el actuar en el deporte? Esto pasa mucho en fuerzas básicas aquí en México, ¿sí? Cuando el atleta salió de su casa, lo convocaron a los 13, 14, 15 años y de repente llega a una casa club, ¿no? Imagínense, personalidad, si no tenía hábitos, etc, etc. Las emociones, está pasando por una adolescencia, ¿sí? Todo se le va a complicar. ¿Y cómo vamos a ir ingiriendo nosotros en que esa modificación de la conducta mejore? Porque al final, ¿cuál es el objetivo? Que sea un mejor deportista, pero que también sea un mejor ser humano. Ese es nuestro compromiso. No nada más hay que enfocarnos a que rinda, sino también a que tenga una vida saludable. Ya lo vimos, estos atletas mundialistas de Juegos Olímpicos que podrán tener medallas de oro, ¿sí? Pero, ojo, salud mental es parte importante. ¿Y esto quién lo va a desarrollar? Especialistas en el área, ¿ok? Y bueno, un tema importante, que no lo voy a desarrollar, pero que quiero que se queden con este concepto, es la parte motivacional y la parte de autoconfianza. Tenemos que lograr con este entrenamiento mental que la gente y el deportista aprenda a creer en sí mismo. ¿Cómo voy a aprender a creer si no entreno el aspecto mental? ¿Cómo voy a tomar decisiones dentro del terreno de juego si en un momento dado no lo entreno? Mi profe no le da prioridad a la parte mental, no le designa un día, 2 días para este aspecto. Así como trabajas golpeo al balón, así como trabajas la natación, ejercicios de nado, así como trabajas ejercicios de golpeo con el bat, y así como trabajas la parte del tenis, todos los ejercicios físicos, técnicos, también el aspecto psicológico se trabaja. Y esto lo debemos cada día entender. Entre más nosotros evolucionemos, esta autoconfianza, que es la creencia o grado de certeza que tiene cada individuo de la habilidad para obtener el éxito. Es creer en lo que necesito, pero creer a través de trabajo. Yo no puedo creer que sí puedo cuando no le he trabajado. Tengo que trabajarlo y después ejecutarlo. Se va a cometer errores, sí, y dejar de echarle como es que suerte. Es que el aro no quiso que entrara el balón. Es que el poste, es que esto, ¿no? Se trabaja. Y para eso es importante esta conferencia, es porque al final de cuentas, chicos y entrenadores, profes, todos los que estén involucrados en 294 personas que tengo conectadas, es empezar a hacer programas de entrenamiento mental, pero hecha por profesionales. Ya cualquiera te puede decir, yo te doy entrenamiento, coaching, ¿sí? Que eso es lo que se les está vendiendo. El coaching no es una profesión, ¿eh? El coaching no la vas a encontrar en ninguna, porque es una herramienta nada más. Es una herramienta que usamos los psicólogos del deporte, sí, pero es una herramienta que funciona hecha adecuadamente. Que no les vendan humo, porque eso es lo que está pasando en muchos de los países, incluido México. Alguien hace un curso de fin de semana y dice, ya soy coaching, y le dejamos, ojo, entrenadores, le dejan el poder de que haga con lo que sea con sus atletas. Y al rato tenemos chicos suicidándose, al rato tenemos chicos con problemas emocionales. Véanlo con estos mundialistas. Primero fue una mundialista, gimnasta de 21 años, tenía la chica, tiene 21 años, 22 años,
aproximadamente con esta falta de control. Entonces, dejemos en manos de los profesionales. El profe es importante porque que se actualice, que se capacite, porque así va a entender que las ciencias del deporte, en vez de perjudicar, benefician el trabajo. Y aquí es importante empezar a adquirir herramientas y cada día más actualización sobre los temas, ¿no? El aspecto emocional cobra importancia, entrenamiento diario. Hay que entrenar la parte emocional. Yo no les digo que todos los días de las 2 horas que tienen de entrenamiento, todos los días van a dar las emociones, no. Para eso se construye un programa y se designa ya sea 2 días, un día, de acuerdo a la programación que tenga el entrenador. Pero de eso a que le dé un entrenamiento mental cada mes, cada 5 meses, claro que viene siendo perjudicial para el atleta, porque el atleta dice, bueno, ¿para qué me sirve entrenar esto? Es como si yo te dijera, entrenar lo físico y lo técnico cada 4 meses. Me vas a decir, oye, pues se pierde la forma física, no les entra un ejercicio, no dominan un ejercicio. De la misma manera pasa, ¿no? Y aquí es importante la gestión adecuada de la motivación, los valores, las emociones, generan un ambiente de potencia y aprendizaje. Y todo eso logra que el atleta ejecute mejor y tenga un rendimiento y un desarrollo integral. Ojo, desarrollamos personas y deportistas. Eso es parte importante del entrenamiento mental. No solo los queremos como máquinas que ejecuten adecuadamente, sino también que hagan con alegría el ejercicio, que en un momento dado ejecuten, se desempeñen, pero que también disfruten su actividad deportiva, porque la vida del atleta es muy corta. Y ¿por qué muy corta? Porque son chicos que inician, depende de la disciplina deportiva, hay chicos que inician a los 10 años y terminan a los 22, 23 años, ya tiene que estar en el alto rendimiento. Si no estuvo en el alto rendimiento, ¿sí? ¿Qué va a llegar a pasar en un momento dado? Ese alto rendimiento ya no llegó. O algunas disciplinas, como la gimnasia, 5 o 6 años empiezan a ejecutar, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que nuestros futuros jóvenes lo que queremos es que estén dentro de la actividad deportiva y que no abandonen las actividades deportivas. Y para eso necesitamos tener en los deportistas y adecuar esa salud mental. ¿Cómo manejar, por ejemplo, la derrota? Es la capacidad que tiene que ver con la parte de la resiliencia, ¿no? Es la capacidad de reponerse ante la adversidad. Tenemos que tener atletas más resilientes y atletas que en un momento dado ejecuten adecuadamente y se repongan en un momento dado ante las adversidades de la vida. Un deportista pierde, gana, no siempre va a ganar, no siempre va a perder, pero sí darle cada vez herramientas. Ojo, no por el psicólogo ganan, no por tener nutriólogo, no por tener profe ganan, se gana en conjunto. Y aquí es que también cuando se pierde, asimilar y tomar cada uno el papel que le corresponde para poder lidiar con eso. Oigo entrenadores que me dicen, es que yo el año pasado y luego el siguiente año, pues, ¿y qué esperas para contratar un psicólogo deportivo? Es que yo veo que no se concentran, es que la mentalidad, pues sí, hablan mucho de mentalidad, medios de comunicación, pero al final no se trabaja. En México ya vemos más psicólogos del deporte, ya hay instituciones, ojo, en psicología del deporte, ya existe. Por lo tanto, hay que trabajar con profesionales. Uno estudia para poder estar a la vanguardia de ustedes. Hace unos años que tuve la oportunidad de estar en el Real Madrid, en el equipo, para ir en unas prácticas, tienen 3, 4 psicólogos del deporte, tienen 3, 4 nutricionistas en un momento. Y eso te habla de países que están evolucionando en el mundo deportivo. Queremos evolucionar, pues entonces. Yo sé que una de las maneras es la parte económica, me van a decir ustedes. Pues sí, pero hasta en escuelitas se hacía. ¿Cómo llegaron los preparadores físicos? ¿Cómo se llegó a entender que las lesiones se necesita una capacitación? ¿Cómo se llegó a entender que necesitamos entrenadores? Pues a través de la necesidad. Actualmente ya vemos psicólogos del deporte en muchísimos países. La situación es empezar a trabajar en conjunto con ellos y que este entrenamiento mental va de la mano con el entrenamiento, va de la mano con la parte física, técnica, táctica, psicológica, pero que también va de la mano para un mejor desempeño y rendimiento deportivo. Y esta autoconfianza que lo que quiero implementar es que las dudas que el atleta llegue a tener sobre él mismo, el no puedo, el aquel es mejor, sí. Este atleta que les pongo aquí, que es Nadal, tenista, sí,
Podrían pensar que ya está consolidado ustedes, pero este chico fue niño en algún momento de su vida. En algún momento de su vida habla de lo que tuvo que hacer para lidiar con sus emociones. Y este es uno de los atletas que trabaja con la parte mental. Y el tenis no es 100% mental. Todos los deportes tienen cierta parte mental, cierta parte nutricional, cierta parte de prevención y cierta parte de entrenamiento físico, técnico, táctico. Si nosotros entendemos esto, la concentración que el atleta va a llevar el día de la competencia va a dar seguridad, va a dar motivación y cada día vamos a tener más atletas con mejor evolución. El psicólogo no hace que ganen. El psicólogo deportivo lo que hacemos es darle herramientas para que el atleta tenga mejores oportunidades de desempeñarse y tenga mejor rendimiento deportivo. El nivel de autoconfianza de los deportistas afecta a que si no tiene una autoconfianza adecuada, si no confía en él, si no lo trabaja, va a perder la parte motivacional, la concentración, la resistencia física y no va a saber manejar la presión. ¿Ok? Aquí, ¿alguna duda? Quiero antes de despedirme y empezar con la parte de preguntas, ¿sí? Le dejé 15 minutos prácticamente para la sesión de preguntas. El entrenamiento mental, ¿sí? Profes, entrenadores, psicólogos que me estén por ahí escuchando es algo que se trabaja día a día, es una profesión. No nada más es echarle ganas y empezar a dar apertura a los psicólogos del deporte, ¿sí? Empezar, ya no es aquel que iba al consultorio, claro, porque en aquel momento había mucho psicólogo clínico, ese es un hecho. Actualmente ya hay mucha formación en diferentes países. Es un orgullo que acabo de asistir en el mes de abril al Congreso Iberoamericano y hay psicólogos en varios países. Me está mostrando que la psicología del deporte está avanzando. Yo cuando empecé esta área tengo 15 años como psicóloga del deporte y a lo mejor sí me tocó en mi ciudad empezar a picar piedra. Y me es un orgullo actual que en un momento dado he hecho programas para universidades, he hecho programas para entrenadores, para directivas, y en algún momento dado me da orgullo que ustedes actualmente tengan la oportunidad de este tipo de capacitaciones, porque anteriormente no existía. Entonces hay que ponerle empeño al entrenamiento mental. El entrenamiento mental se hace diario, se hace por un profesional, porque hay que tener mucho cuidado con las emociones que vive el atleta. Acuérdense, pasa por una niñez, pasamos por una adolescencia, y si no tenemos un equilibrio en nuestra vida, por ahí nos puede entrar una fuga, ¿no? Entonces es importante trabajarlo, pero no nada más que se quede en la importancia de la conferencia, sino que la conferencia también les sirva para entender que estos factores psicológicos de atención, toma de decisiones, concentración, establecimiento de objetivos, autohabla, autodiscurso, ¿sí? Que todas estas herramientas psicológicas, el trabajo en equipo, liderazgo, todo esto que son factores psicológicos, comunicación, se logre desempeñar mejor en los atletas y les logremos dar una mejor herramienta y, claro, procurar una formación deportiva para los atletas, que tengan, si a lo mejor el día de mañana el atleta juvenil no logra llegar al alto rendimiento, chicos, que mínimo hayamos sido ese granito de arena para que el joven tenga una formación académica, deportiva, fundamental, y que cada día sea mejor ser humano, ¿no? Ese es nuestro compromiso nosotros como psicólogos del deporte. Ya no nada más trabajamos la parte de rendimiento, desempeño deportivo, sino el cada día ser mejores seres humanos y que en un momento dado ejecuten cada día mejor a la hora de desempeñarse en su actividad deportiva. Se los agradezco, por aquí tienen mis redes sociales, si en algún momento dado tienen alguna duda, yo sé que es muy pequeño el tiempo que tenemos, pero quedo en espera de algunas preguntas que deseen hacer. Muchísimas gracias por la invitación. Déjenme, ahora sí pongo la camarita. Muchas gracias, maestra Teresa Peñalosa, por su gran participación y su gran exposición que nos deja motivados a todos y muy entusiasmados con todo lo que usted nos está demostrando. Vamos a continuar ahora con la ronda de preguntas de acuerdo a lo que se ha podido explicar en la exposición. Tenemos aquí al maestro César Saura. Profe, Adelante, maestro. A la profe, vez le pedimos
compañera pueda dejar de compartir para ver a todos los participantes. Ok. También les pedimos prender sus cámaras, por favor, a todos. Ya no me puedo conectar en cámara debido a que dice que hay una saturación de los que están dentro, ¿sí? Entonces, ya no me puedo conectar, disculpen, en otro audio. Es que dice que hay una saturación de la gente que está. ¿Vale? No Pero se aquí preocupe, estoy. maestra. Ok. No se preocupe. A ver, entonces empezamos con la ronda de preguntas. El maestro está César Saura. Ya puede reactivar el micrófono. Vale, vale. Buenas noches para todos. Mucho gusto, César Saura de Barcelona, España. Muy pendiente pues de este excelente espacio de aprendizaje y de capacitación. Es muy importante lo que la doctora psicóloga del deporte habla hoy en día. La importancia de este área en la formación deportiva, ya que específicamente lo va a hablar en el fútbol y ahí va a salir mi pregunta. Nos enfocamos mucho en la parte técnica, en la parte de balón, la parte de la preparación física, pero en la parte psicológica, el manejo de las emociones, cuando se pierde un partido o cuando las cosas no se dan y estos chicos no llegan pues a cumplir sus sueños y tienen que dedicarse a otro. La formación de nosotros en esta parte es también generar espacios para crear buenos seres humanos. Mi pregunta es, bueno, y otra cosa, estoy también en el fútbol español y es muy difícil contar con un psicólogo del deporte. Estoy en un gran club y es muy difícil. Todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros como entrenadores y tratar de guiar a nuestros deportistas. Entonces, mi pregunta para la doctora es, cuando te encuentras con un grupo, en este caso el mío, donde tengo diferentes jugadores de diferentes nacionalidades, culturas, religiones y, y costumbres, entonces, ¿cómo integrar esta parte a un desarrollo social, a un desarrollo de una unidad de grupo, no tanto en lo deportivo, sino en lo social? Ok, aquí, gracias por tu pregunta y agradecerte algo que comentas muy cierto. Se está evolucionando, la psicología del deporte está evolucionando. De hecho, España es uno de los países precursores de la parte de la psicología del deporte. Ya hay cómo hacerle cuando tienes de diferentes culturas. Bueno, hay que trabajar de la mano con los entrenadores. El que conoce cómo es el atleta, convive diario, le deja ejercicios, pues es el profe. Por eso el psicólogo debe estar inmiscuido en las actividades que hacen, cuál es el entrenamiento, ¿sí? Estar no nada más observando, sino también que se gane la confianza del profe. De hecho, el trabajo que le podemos, programas para los entrenadores para que diseñen ejercicios motivacionales, de comunicación, de trabajo en equipo, cómo se comunican con, no sé, si tienes un español y tienes un mexicano y luego tienes un cubano, ¿sí? En un momento dado, cómo poder interactuar en que al final todos estamos por un objetivo, ¿no? Yo te beneficiaré mucho con el trabajo de equipo, el establecimiento de objetivos, que al final de cuentas es a través del compañerismo, los valores humanos que empiezan a existir en las diferentes culturas, ¿no? El qué piensas, el qué opinas, el que aprendan los chicos o las chicas a tomar decisiones en algún momento dado, porque a lo mejor en una cultura y en otra se toman decisiones de diferente manera. A lo mejor no sé, en un mexicano una cultura puede hablar, a lo mejor en otra cultura te dice, ¿sabes qué? A mí no me permiten hablar. Entonces, en algún momento poder interactuar con todos ellos, ¿no? Y empezarlos a conocer y poder establecer mejor comunicación y trabajo en equipo con ellos, ¿no? Bueno, sí, es muy importante el aporte que me haces allí y lo tomaré muy en cuenta para seguir trabajando en el enfoque de trabajo en equipo y el trabajo psicológico. Para finalizar, decir de que, aparte de Sudamérica, yo soy colombiano, aún nos falta mucho seguir creciendo
en el desarrollo de las aplicaciones de las ciencias del deporte, en este caso la psicología deportiva, y perder ese miedo de ingresar esto a nuestro campo, invitarlos a que nos abramos y sigamos creciendo como comunidad deportiva y vamos avanzando y a la vanguardia de lo que hoy hace Europa, que están creciendo poco a poco y nosotros no nos podemos quedar atrás en este sentido. Muchas gracias y nuevamente agradecerles a los organizadores por este excelente espacio de aprendizaje y capacitación para todos. Gracias, maestro. Vamos a continuar entonces ahora con el maestro Orlando. Adelante, maestro Orlando. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se ¿Me escucha. escuchan? Sí, se escucha. Bueno, primeramente quería felicitar a la doctora por su exposición. Realmente se ha visto, ¿no?, lo que se realiza desde el punto de vista de un trabajo de calidad, de un trabajo relacionado con la actividad fundamental que es el deporte, desde las aristas, ¿no?, de la psicología deportiva. Yo quiero comentarle, ¿no?, que yo provengo del Centro de Alto Rendimiento Cerro Pelado, que está en La Habana, Cuba. Trabajé ahí durante más de 20 años. En estos momentos me encuentro aquí en España, en Asturias, en una visita a mis hijos que viven por acá. No tengo relaciones de trabajo por acá. Quiero decirle que en el contexto que teníamos nosotros en ese centro, la psicología del deporte, al igual que la medicina deportiva, tienen un aspecto vital dentro de la preparación del deportista. Es más, quiero decirle que, por ejemplo, por agrupaciones deportivas, los deportes de combate tenían sus psicólogos, tenían su médico, y así en el resto de los demás deportes. Pero no solo eso. Cuando se discutían los planes de entrenamiento antes de iniciar la preparación con vista a los eventos fundamentales del ciclo olímpico, se discutía el plan pedagógico, el del entrenador, pero se discutía el plan del psicólogo y se discutía el plan de medicina del médico. Y eran chequeados por los metodólogos durante todo el tiempo que estaba la preparación en las diferentes partes, ¿no?, o estructuras, microciclos, mesociclos, periodos, etapas, bloques, según el tipo de entrenamiento que estuvieran o el sistema de entrenamiento que tuviera el deporte. Esto lleva simplemente a resultados. Cuando se tiene en cuenta el trabajo del psicólogo con seriedad, se le da su participación, se le da su espacio. Por no decir el trabajo del médico, pero bueno, vamos a hablar de la parte de psicología, que es usted la que estuvo trabajando en el día de hoy con respecto a esto. Los resultados se ven, porque son partes muy importantes dentro de la preparación de un deportista. Nosotros no estamos trabajando con tornillos, ni estamos trabajando con objetos de otro tipo de material. Estamos trabajando con material humano, con personas que necesitan no solamente la parte desde el punto de vista práctico del deporte, sino necesitan también la atención a su mentalidad, la atención a su preparación desde el punto de vista del control de sus emociones, como usted decía. También del control de la salud por la parte médica. Y realmente yo digo que usted ha tocado algo que deberían de tocar muchos de los que trabajan con respecto a las ciencias aplicadas. Usted no vio la psicología apartada del deporte, la vio unida al deporte. Y creo que eso es una de las cuestiones más importantes. Le voy a decir algo. Nosotros allá, cuando se hacía el chequeo de la preparación, se llevaban los indicadores desde el punto de vista pedagógico, pero también estaban presentes los indicadores psicológicos y médicos, y cuando se le daba una evaluación a un atleta, era una evaluación integral,
Maestro, mil disculpas, le corto, pero por temas de tiempo quiero pedirles muy encarecidamente, tengo muchas manos levantadas, puntuales las inquietudes y preguntas. Son valiosos todos los aportes, pero estamos con el tema de tiempo. Entonces, si tenemos una pregunta, estimado maestro, le pido que la transmita para poder avanzar con el cronograma. Gracias. Perfecto, entonces vamos a dar paso a la siguiente pregunta, por favor. De acuerdo al orden que a mí me aparece por aquí, maestro Hilder, y también luego al maestro Lamberto Hernández, y ya pasaríamos a la siguiente ponencia. Por favor, muy encarecidamente les pido para ser muy concretos por temas de tiempo y respetar el tiempo que se han dado nuestros ponentes, ¿sí? Para poder compartir con nosotros. Aprovechemos más el conocimiento de cada uno de ellos. Entonces, por favor, le doy paso, maestro Hilder. Para todos y para todas, muy buenas tardes. Aquí ya buenas noches. Para hacerle una pregunta, me interesó mucho cuando tocó el aspecto de la inteligencia emocional. Creo que eso es un aspecto que se ha olvidado mucho. Yo en este sentido tengo la especialización en inteligencia emocional, pero cuando usted lo tocó me gustaría si pudiera ampliar un poquito más en ese aspecto. El trabajar, fíjense, la parte del, bueno, voy a hacer concreto. Las habilidades que nosotros como psicólogos, y me voy a remitir ahorita a lo que hablaba el profesor, para no dejarlo en la parte de Cuba, es mejorar el ayudar y el cooperar en contribución con el atleta, para que tenga sus emociones, para que sepa enfrentar las competencias, los entrenamientos, hacer en un momento dado ejercicios que le funcionen dentro de su actividad, y el cada día hacer atletas más inteligentes, que piensen más las acciones que van a ejecutar dentro de la competencia. Se habla mucho de la parte mental, ¿no? Es que tienes que ejecutarlo, hacerlo, pero para ser inteligente tengo que saber qué voy a hacer dentro del terreno de juego de cualquier disciplina deportiva. Y para ello el atleta tiene que saber dónde tengo que tomar decisión y el por qué estoy tomando las decisiones. Entonces, no puedo aunar lejos, discúlpame, porque me están mencionando, pero sí quiero dejarles claro, la parte emocional ya es hora de que se trabaje diario, por semana, por quincena, pero que se trabaje en un momento dado 2 veces a la semana, de acuerdo a los especialistas que se contraten. Hay especialistas que les vamos a dejar ejercicios al atleta para que los ejecute fuera del terreno de juego. Pero me gustaría, para yo terminar, y que en algún momento dado con el profe podríamos hacer un taller donde ya podamos tener un aspecto y podamos mencionar preguntas, respuestas, y poder conversar entre todos los especialistas, porque yo sé que aquí hay varios especialistas de diferentes áreas, ¿no? Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Le doy paso a la siguiente pregunta y con esa cerramos esta ronda, al maestro Lamberto Hernández. Le doy paso, maestro. Muy buenas noches. Lamberto Hernández Moreno, de Cuernavaca, Morelos, México. Doctora, yo manejo 2 deportes, que es el taekwondo y la natación, 2 deportes muy diferentes. Y tengo por ahí una duda con respecto al psicológico. No demerito el trabajo del psicólogo, pero ¿hasta dónde se comprende que en algunos deportes de conjunto no se acepta una derrota si es que se pierde? Y si se gana también, es un factor cambiante. Como decía el profesor, son los aspectos motivacionales, o cómo se comprendería ahí, doctora. Gracias. Cuando se gana, sí, y cuando se gana y se pierde. Cuando se gana y se pierde, tenemos que ejecutar el saber el por qué, ¿no? El por qué el atleta, a lo mejor hubo atletas, por ejemplo, de que usted asesora taekwondoín, que asesora 2 deportes individuales, que son diferentes disciplinas deportivas, pero algo puntual es que son deportes individuales. Y entonces, si yo obtengo una derrota, yo me analizo como individuo que faltó que esto. Cuando hay un equipo, a lo mejor hay alguien, no sé, que hizo su trabajo perfecto, ¿no? Pero que a lo mejor el otro compañero no lo hizo. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es en algún momento empezar a diferenciar. Yo cuando trabajo con deportes de conjunto, trabajo primero en grandes grupos, después trabajo por posiciones y después trabajo individuales, ¿sí? Para que en un momento saber cómo poder ayudar. A lo mejor alguien va a tener mejor concentración que otro, y a lo mejor en esa toma de decisiones que pasó en ese juego, el que no tenía tanta
concentración, tomó una decisión inadecuada. Y a lo mejor ahí es donde hay que trabajar con él. Entonces, ¿cómo se trabajaría? Yo te recomendaría grandes grupos, por posiciones y después de manera individual. Eso es el trabajo que se haría en deportes de conjunto, ¿no? Y aspectos motivacionales, atencionales, variables psicológicas que ayuden a saber cómo se encuentra cada individuo, ¿no? Gracias. Listo, muchísimas gracias a todos los participantes y muchísimas gracias también a la maestra Teresa Peñalosa desde México. En verdad, muy enriquecedora su intervención. También, mil disculpas, miren, hemos tenido sala llena y están que entran, salen. Nos ha hecho falta, en verdad, esta sala para poder dar acceso a más colegas. Bueno, en este punto quiero dar paso ya para su despedida final, sin antes decirle muchísimas gracias, estimada maestra. Sé que no será ni la primera ni la última vez que contemos con su participación. Quedan muchas interrogantes, quedan muchos temas por tratar, esto es muy amplio, pero muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde y noche. Le doy paso, maestra, para su despedida final y que se despida en verdad de este maravilloso público que nos está acompañando. No, la verdad es que es muy grato estar aquí. Les digo, ya no me pueden ver en cámara porque tenemos 300 conectados. Entonces ya no cabe uno en la sala, ¿no? Pero quiero darle las gracias, una, por la invitación, a Richard por esta invitación con ustedes. El éxito de todo esto son ustedes, porque al final el actualizarnos, el capacitarnos, el beneficiado al final es el atleta. Todos trabajamos y estudiamos y nos capacitamos para el atleta. Muchísimas gracias. Les envío un gran saludo desde México y estamos aquí en lo que necesiten. Gracias. Gracias a usted, estimada maestra. Bueno, antes de pasar ya